Fernando, compañero de la Academia de Historia de Soledad. Me perdonan por haber llegado tarde, pero en estos momentos yo me encuentro viviendo en Salgar y pues venir de allá para acá siempre me cuesta tiempo. Antes que nada quisiera saber si aquí está Cilia. Cilia no vino. No vino Cilia. No vino. ¿Estás tú? Sí, esta, Mercedes y Piedad. Ya. Bien. Este tema de adelantar la memoria de los cultural de los pueblos es un tema realmente apasionante, porque realmente los pueblos viven y su mayor orgullo está en lo que han hecho. Lo que han hecho tanto sus líderes como sus comunidades, como sus diversos actores, inclusive a veces hasta la gente común y corriente ha desempeñado un papel fundamental en la cultura de los pueblos. Y lo que en última le queda a los pueblos, a las culturas, a las ciudades, a los municipios, es lo que realmente se ha hecho. Pero si lo que se ha hecho, y se ha sido importante, y se ha sido pionero además, no se recoge, no se sistematiza, no se reivindica, no se da a conocer a las generaciones presentes, eso se olvida. Se olvida y además puede uno pasar, ese pueblo puede pasar a la historia como que nunca hubiera hecho nada. Y resulta que es todo lo contrario, se ha hecho mucho. Pero para que sea valorado uno necesita recoger esos acontecimientos y tratar de sistematizarlos y tratar de enseñárselos a las generaciones presentes y a las futuras, porque es la única forma de que la gente se pueda sentir orgulloso que su pasado fue realmente valioso. Solamente uno sintiéndose que el pasado de uno fue valioso, tanto o más que el de ahora, es como uno puede seguir superando las dificultades, superando las situaciones, e inclusive a veces queriendo hacer más que lo que lo hicieron otros. Pero si uno no tiene ese estímulo es difícil seguir pues avanzando. A mí, desde que yo estoy en esta liga de hace casi más de 30 años, en lo que tiene que ver con la memoria sonora de los pueblos, especialmente del Caribe nuestro, del Caribe colombiano, siempre he creído que aún sin contar con el apoyo de las instituciones públicas que gobiernan o que permiten el manejo de un pueblo, de un municipio, de una ciudad, estas labores hay que hacerlas. No importa si uno tiene el apoyo o no, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si uno se espera el apoyo, nunca se hace nada. Y el día en que lo vengan a hacer, de pronto ya todo el mundo se murió, y no pasó absolutamente nada. Entonces por eso es que hay que hacerlo. Particularmente me tomé la labor desde hace mucho tiempo en crear un centro de documentación musical que lleva por nombre Centro de Documentación Musical del Río Magdalena y el Caribe colombiano. Un nombre elegido por mí, seleccionado por mí y que fue acogido por un familiar del Atlántico, la Caja de Compensación, que apoyó la creación de este centro y que hoy en día existe en las instalaciones de la biblioteca que tiene con familiar en Barranquilla, frente a Gases del Caribe, en el Parque de la 54, en el Boulevard de la 54. Ese centro también contó con el apoyo de la Universidad del Atlántico. Yo en ese momento estaba vinculado a la Universidad del Atlántico. Y desde allí pudimos realmente realizar una serie de
recopilación. Comenzar una labor de recopilación de memoria de los protagonistas de nuestros hechos musicales. Y ese centro Falta uno, Mariano. ¿Qué pasa? sí. Por eso es que los soledeños gritamos, no hablamos, sino que gritamos, que tenemos Bien, entonces les decía que a través de ese centro inicié una labor que hoy en día se ve el resultado de ese trabajo, porque allí en estos momentos se encuentra casi un gran porcentaje de la mayoría de la historia y de la memoria y los documentos de los grandes protagonistas de nuestra música del Caribe colombiano hasta los años 80 más o menos, 90. Todavía no se ha terminado de recopilar lo que ha sucedido en los últimos 20 años, pero pudimos de viva voz con los principales protagonistas, los grandes compositores, los grandes intérpretes, los grandes arreglistas, recuperar la memoria contada por ellos mismos. Pero también nos pusimos a la tarea de no solamente recoger la memoria de los que fueron los más populares, caso Pancho Galán, caso Lucho Bermúdez, caso Tercita Forero, caso Rafael Campos Miranda, la cumbia soledeña, o sea, no solamente los que fueron más populares en nuestra región, nuestra música, sino también aquellos que se habían perdido en el desarrollo de la historia de esta región. Y uno de esos personajes es precisamente, o fue precisamente, José Miguel Cuesta. Yo tengo un amigo con el que he compartido la aventura esta de la recopilación de la memoria. Nos dividimos prácticamente el trabajo de recopilación de la memoria. A él se le dejó el campo de lo que se llama la música hecha en acordeón, y yo me preocupé más por todo lo que es la música orquestada moderna del siglo XX en nuestra costa. Y es otro amigo que ha sido muy valioso en la recuperación de esta memoria de la música del acordeón aquí en la región, no solamente en la región sino en Colombia, es el amigo Julio César Oñate Martínez. Con él nos pusimos a la tarea de recoger grabaciones antiguas y encontramos las grabaciones del maestro José Miguel Cuestas. Esas grabaciones, los discos originales, reposaban en una emisora que todavía no había sido organizada cuando fuimos allá, como una emisora nuevamente pues siguiera en funcionamiento, como fueron las emisoras Unidas, la emisora Radio Libertad, la misma emisora Atlántico. Saben que esas emisoras han tenido como dos grandes épocas, una que llegó como hasta los años 60, después se olvidaron un tiempo, como 10 o 15 años, y volvieron a recuperarse otra vez en los últimos 15 años. Los últimos 10 años han vuelto a tener otra vez importancia. Pero en esa época del 70 y 80, cuando nosotros nos metimos allá, eran emisoras que estaban casi para acabarse. Y había una cantidad de música, y entre eso estaban los discos de maestro Cuesta. Los discos originales reposan en la discografía de Julio Oñate Martínez. Yo tengo en el centro de documentación, o tenemos en el centro de documentación musical del familiar del Río Magdalena y del Caribe colombiano, copias de esa música. O sea que podemos acceder a esa. Sí, se puede acceder, Bueno, pero sería interesante, creo yo, que podamos realizar un proyecto, ¿ya?, sobre la vida y obra del maestro José Cuesta, en la cual se publique una biografía y se publique un CD nuevo con la música de él remasterizada,
printeada, en fin, digitalizarla a la tecnología de hoy y sacar para las nuevas generaciones y para que quede una memoria inclusive para los colegios de Soledad, no solamente Soledad, sino del Colegio de Barranquilla, del Atlántico y por qué no del país, dependiendo del tiraje que se haga de ese trabajo. Pero creo que eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es adelantarlo, pues creo que se puede hacer a través de la Academia de Historia, ¿no? Eso no hay ningún problema. Lo importante es que lo lideren y se haga una biografía, se haga una recopilación de la obra y nuevamente se saque ya con la tecnología hoy digital para que la gente lo conozca, ¿ya? Y para que sepan que José Miguel Cuesta fue una persona pionera, pero además también valiosísima. Nada más le voy a mencionar unos 3 o 4 aspectos. Por ejemplo, fue el primer acordeonero en viajar al interior del país en el año de 1948 con el maestro José María Peñaranda. José María Peñaranda, ustedes saben que es el compositor del Caimán, además de su obra picaresca como la ópera del Mondongo y todas esas canciones de doble sentido que conocemos de él, pero su más importante composición ha sido Caimán y Me voy pa' Cataca. ¿Está que sí? Ese es el tercero. Ahora le están dando vuelta otra vez. Bueno, bien. Continuamos. Bueno, les digo que les voy a mencionar solamente unos 2 o 3 aspectos que considero son valiosos e importantes como pionero, José Miguel Cuesta. Uno es que fue el primer acordeonero que viajó por el interior del país tocando no solamente la música que hacía Peñaranda, sino tocando los aires, porque Peñaranda también tocaba los aires que hoy se conocen como música vallenata. El caso del paseo, el caso del son, el caso del merengue y la puya, que hoy en día pues hacen parte del acervo musical de lo que llaman música vallenata, pero en ese momento todavía no recibía esa denominación, sino era la música en acordeón en la cual se tocaba indiferentemente todos estos temas, incluidos además temas como la cumbia, o sea, ritmos como la cumbia, Bambuco. Sí. Bien, eso lo hicieron en 1948 y fue una gira que hizo José María Peñaranda. José María Peñaranda con el tema del Caimán, que lo grabaron en 1944. Fue un tema que lo hizo muy popular a él, no solamente aquí en la región y en el país, sino a nivel internacional. Fue un tema inclusive que llegó hasta Europa. Tan popular fue que, por ejemplo, en España, cuando estaba el dictador Franco, al dictador Franco le terminaron colocando el Caimán, porque, como la canción dice, se va el Caimán, y entonces resulta que el dictador Franco cada cierto tiempo decía que se iba a ir y nunca se iba, entonces lo apodaron el Caimán, porque era la canción de moda que había no solamente en todo aquí el área del Caribe, sino que llegó a ser muy popular en España y en Argentina. Sí, en toda América eso fue y después salió en una película mexicana como al año 49, también interpretada por un grupo que la interpretó en ese momento en esa película. Bien, entonces fíjense ustedes que no es un acordeonero
del Valle de Upar, no un acordeonero del sur de La Guajira, que es donde se supone está la mata del vallenato, de la música vallenata, sino fue un acordeonero de Soledad el que dio a conocer en el interior del país en 1948 los ritmos de lo que hoy se conoce como música vallenata y la música de acordeón. Una gira como de 3 meses. Como ellos subieron por el río, llegaron hasta Honda y de ahí fueron a Bogotá, después bajaron otra vez y siguieron por el Tolima, el Huila y llegaron hasta lo que hoy se conoce como la zona cafetera, Pereira, Armenia, y llegaron hasta Pasto. Entonces fíjense ustedes hasta dónde llegó esa música. Ahí es donde hay un cantante, compositor también de música del interior del país, que se conoce con el nombre de Jorge Velosa, que es el de la música carranguera, el de la cucharita, que él dice que quizás la música que llevó Peñaranda, en este caso con el acordeón de José Miguel Cuesta y la de Buitrago, son las músicas que influyeron a esas zonas del país y que por eso a veces coinciden esas músicas hechas con guitarra de los cachacos, sobre todo la de la región del Río y la región de Boyacá y todo eso, en algunas cosas con la música nuestra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otro hito importante es que José Miguel Cuesta, por ejemplo, fue el tercer acordeonero en grabar música vallenata. Porque el primero sí fue uno de aquí cerca, que fue Pacho Rada, que grabó en 1938 y después grabó nuevamente en 1940. Y después fue Abel Antonio Villa, que fue el otro acordeonero que grabó en 1944. Vivió aquí en Soledad. Sí. Y el tercero en grabar música vallenata es José Miguel Cuesta. Pero además, él grabó, en sus primeros discos, grabó un disco, por lo temprano que lo grabó, que fue en 1944, lo grabó un tema que se llama Joselito el Parrandero. Ese tema no se sabe si es de Cuesta o si es de otro compositor, pero sí está grabado por él, por su grupo. El grupo en ese momento le pusieron el nombre de El Alacrán. Conjunto Alacrán. Exacto. Casi lo sonó. ¿Qué nombre tenía el disco ese? Joselito el Parrandero. Pero no con ese nombre. Era integrante del conjunto Alacrán. Se llamó Antonio de Alba. El disco se llamó Joselito Parrandero. Cantaba Antonio de Alba. Antonio de Alba, familiar de hermano tuyo. Tú eres hermano de Antonio de Alba. También tenía un coro que se llamaba Toño de Alba. Coro que yo no lo he oído, pero para en la Y pena. Antonio de Alba, soledeño, aquí. Hermano de Alba García. Ya. ¿Y ustedes acuerdan, alcanzan a acordarse los integrantes que estaban con el grupo Antonio? ¿Ese conjunto Alacrán? Sí. ¿De cuáles se acuerdan? Eliseo Navarro. Estaban los primos hermanos del Liceo Cristiano, Mello Gamero. Los Mello Gameros. Osvaldo y José Benito. Osvaldo y José Benito. Mi hermano, que era vocalista. Antonio. ¿Sabes? Soy cargo de que puede conocerlo. Y ahí estaba José Miguel Cuesta. Entonces, en esa época, en el matrimonio se estilaba la boda que era el sábado. Siempre había. Y en la mañana también, en la casa, pues los dueños del matrimonio pagaban el conjunto, que generalmente era ese. El conjunto del Niño Dios. Y el del Niño Dios. Después que ellos daban, digamos, cuando ya llegaban de la iglesia, hasta las 11 de la mañana o 12, la costeaba el novio, la familia del novio, del matrimonio, lo que fuera. Después, como la gente estaba picada, empezaban los mismos bailarines que generalmente estaban enamorados, ¿no?
empezaban a mandar una hora, hasta que llegara el momento que tocaban por pieza, a 50 la pieza, hasta que se acababa. ¿No? ¿Seguro? Sí. Ay, yo estaba pelado. Nosotros, los pelados, averiguábamos dónde Había dónde matrimonio. un baile. Iban las peladas al lado, eran cerca de Palmichi. Al lado iban las peladas y allá bailábamos con la música. Estábamos invitados. Música roba, música roba. Música no. Y en vivo y en directo. La gorrera, Gorrero de música. era el gorrero de música. Ese no va, pero es verdad. Yo recuerdo. Bueno, hay una cosa que es lo siguiente, es interesante, por ejemplo, o lo posible detectar las autoridades, porque en los discos que hemos encontrado, en los discos, resulta que en esa época, como era una época todavía muy temprana para la industria de discográfica, entonces en Barranquilla había un empresario venezolano, que era el señor Emigdio Velasco, que él era el dueño de La Voz de la Víctor, tenía la foto de Velasco, tenía otros negocios, tenía unos almacenes. Sí. Y él era el representante aquí en Barranquilla de un sello que se llamaba el sello Odeón. Y él fue el que le grabó a Cuesta en los laboratorios de la fotografía Velasco los discos, lo grabó los acetatos, pero él, no sé si fue que él lo firmó con Cuesta o no lo firmó, o le dijo a Cuesta y Cuesta aceptó, no sabemos esa parte, pero los discos aparecen como autoría, los discos aparecen, la autora aparece Emigdio Velasco. El temas como Joselito, El Parrandero, sí. Hay un tema que se llama Sí, él los grabó en acetato, que era una forma de grabación metálica, y eso después se mandaba, lo mandaban a Chile, que era donde estaba la fábrica que imprimía los discos y los sacaba para acá. Pero aparece como autor Emigdio Velasco. Hay temas como, hay un tema que se llama El acordeón de Cuesta. Hay otro tema que se llama Mariana, que es el homónimo, pero femenino mío. Hay otro tema que se llama El Pilón. Hay otro tema que se llama La Raya. La Raya, ¿lo recuerdan? La Raya es dedicada, el Pilón, es autoría de mi hermano. Toño de Alba. En el PS, que aquí conocemos yo tuve un primo hermano también que decía La Raya fue muy popular. El hermano mío se inspiró pues en el PS En el pez. Pero que aparece como autoría Emigdio Velasco. Ah, sí. Yo lo digo porque él era el que ordenaba la impresión. no sabe si fue que hicieron un acuerdo o qué, como a Emigdio lo conocían más los que tenían el negocio. Bueno, Un tema que, Sí, pero vos la viste mucho. un tema que tocaba José Miguel de José María Pellaranda, fue muy popular. El Tigre Mono. Ah, el Tigre Ah, era de campaña. el Tigre Mono. El Toño de Alba. Hay un disco que se llama Toño de Alba. ¿Por qué no tenemos una guitarra? No es porque con título que hago nosotros locos. Oye, ahora tenemos al final tenemos una. Bien, continuamos. ¿Quién sabe algo ustedes de Fernando Rolón? ¿Ah? Ah, sí. Fernando Rolón. También buen Ajá. Y él era Él era percusionista, tocaba y bongó. ¿Por qué no le dice Piro, usted no era Piro, Piro, le decían Piro. el que estaba y él, en la mente? él se murió o Nosotros en esa época él. Él estuvo en la banda Colombia, lo mismo que mi hermano, porque el primer vocalista que tuvo la banda Colombia se llamó Antonio Carlos. Piro en esa época
nosotros siempre nos reíamos de la vaina, porque cambia la época. Pero en esa época, ahora está bueno para cantantes de coro vallenato, porque cantaba arriba, tenía voz de soprano, cantaba arriba. Vaina rara. Mire, mire, para mejorar la grabación, para mejorar la grabación, invitamos al señor Eduardo Gamba que se siente acá y al señor Evaristo que se siente allá para seguir enfocando. Para acá, señora, no se vuelta para acá. Está la cartera ahí. Sí, pues, pero ya no corre más, ¿verdad? Bueno, entonces para ir como cerrando un poco la intervención mía, el tema este de Joselito, que es un tema alusivo al Carnaval de Barranquilla, es quizás el primer disco que se graba por un artista costeño, con músicos costeños aquí en Barranquilla, dedicado al carnaval. Hay un tema que se dedicó al carnaval que fue mucho antes, en 1929, que lo hizo el maestro Ángel María Camacho Cano, en 1929, pero él no lo grabó en Barranquilla, lo grabó en Nueva York, en 1929. Pero este tema sí fue grabado en Barranquilla, el de Joselito, el parrandero. Sí, Óyeme Lorenzo. Y este otro tema, el acordeón de cuestas, también parece que es el primer tema en la música vallenata o en la música de acordeón dedicado a un acordeonero. El primero que se hizo en la historia de la música de acordeón. Entonces, como ustedes pueden ver, hay como 3 o 4 acontecimientos o hitos en los cuales hacen pionero a José Miguel Cuesta como que estuvo al frente de ser casi el primero en hacer este tipo de hechos musicales. El primero que difundió la música de acordeón de la costa en el resto de Colombia, incluidos los aires que hoy se conocen como música vallenata, el merengue, el paseo, la puya, el son, además de las cumbias y los porros y todos los demás temas que se tocaban en eso. Fue el que primero grabó un tema del Carnaval de Barranquilla con músicos de acá de la costa y grabado en Barranquilla. Y además de eso es quizás el primer acordeonero al cual se le dedica un tema destacando sus cualidades como instrumentista, como intérprete del acordeón. Dicen que él, a pesar que él grabó, en esa época se grababa con un acordeón que solamente tenía 2 hileras de teclado, porque los demás tocaban con acordeones de 3 hileras. Y la diferencia de los acordeones de 2 hileras con la de 3 es que la de 3 permite enriquecer más la instrumentación y la interpretación de una pieza musical. Mientras que un acordeón de 2 hileras, que le decían los guacamayos, porque traían un lorito,
guacamayo pintado en el estuche, en el cuerpo del acordeón, Que lo conocíamos como moruno. como moruno, le decían en algunas partes. En algunas partes. Exacto. Era un poco más limitado la riqueza, la interpretación del instrumento. Pero aún así, cuando uno oye, por ejemplo, Cuesta fue el que grabó la primera versión del tema que se llama Me voy para Cataca, que es la que graba Nelson Pinedo en Cuba con la Sonora Matancera con el nombre de Me voy para La Habana. Me voy para La Habana y no vuelvo más. Realmente el tema original, el título es Me voy para Cataca y no vuelvo más. Y el que grabó originalmente ese tema es Cuesta. Y allí inclusive Cuesta hace unas, a pesar de tener un acordeón de 2 hileras, hace unas improvisaciones interesantes, muy cortas pero muy interesantes para la época. Es quizás el primer acordeonero que comienza a hacer lo que hoy en día llaman florituras o improvisaciones con el instrumento. Al órgano, hacían solo. Y eso fue en el año 1944, entonces estamos hablando de cosas bastante históricas y pioneras. Bien, nosotros tenemos Mariano, el Centro de Documentación Mariano, Musical. perdón, ¿por qué te interesaste por José Miguel Cuesta? Bueno, es que revisando la historia con el maestro Peñaranda, comenzamos a hablar con él y a entrevistarlo y a hablar, eso de que uno comienza a conversar con los compositores y conversa, hasta que van sacando nombres y van sacando músicos y uno comienza a preguntarles, ¿y de dónde son? ¿No? ¿Dónde está este grabó conmigo y era de Soledad. ¿Cómo así? ¿En qué año? No, que grabamos en el 44. Hombre, pero si en ese mismo año grabó Abel Antonio Villa, que fue el que era de allá del Magdalena. Y resulta que quiere decir que era casi a la par de los acordeoneros allá. Entonces nos interesó mucho a Julio Oñate y a mí. Julio Oñate, por lo general, él es un coleccionista, es un comprador de los discos. Entonces hicimos las pesquisas por las emisoras y él adquirió los discos que estaban en las emisoras. Un señor Dorian Fayab, que no sé si alguno lo conoce, que trabaja ya con Radio Libertad. Exacto. Él hizo la venta a Julio Oñate de los temas y a partir de allí, viendo entonces, comenzando a hacer referencia, comparaciones entre los acordeoneros de la zona del Magdalena y del Cesar y de la Guajira con el acordeonero de aquí de Soledad, en este caso Cuesta, nos dimos cuenta que arrancaron casi paralelamente y además de eso con la característica para Cuesta que fue más allá de los mismos acordeoneros que comenzaron a grabar contemporáneamente con él. O sea que Soledad tiene una parte de reclamarle a la música vallenata, a la difusión de los ritmos en el interior del país principalmente. A Cuesta le decían Francisco el Hombre. Francisco el Hombre. Me decía Francisco el hombre. Bueno, Mariano, antes que tú continúes, resulta de que sacando la memoria de los soledeños, nos encontramos que el doctor José Diego Cruz, cuando era estudiante de Derecho de la Universidad Nacional en Bogotá, él organizó allá, hubo un encuentro de colonias, y él, antes del 40, llevó a José Miguel Cuesta con un grupo con música de acordeón. O sea, que Antes de haber viajado con Peñaranda. antes de haber viajado con Peñaranda. Eso sí lo ignoraba yo. No me Es más que las anécdotas se decía que el doctor José Diego Cruz, cualquier animación musical buscaba era el negro Cuesta, que a veces el negro Cuesta por ron o por falta de comida empeñaba el acordeón. Tenían que sacarse un toque de rapidez. Entonces le sacaban, y a veces el acordeón estaba perdido y el doctor José Diego Cruz tenía que comprar otro nuevo. Otro acordeón. Y esa anécdota que nos da Inclusive yo sí lo sé. bueno. Ya. No digo lo de que me está contando Fernando. Sí, Lo de- eso lo sabía yo, porque yo quería. Tú no sales caro no por lo que te pago, sino porque siempre tengo que comprar un acordeón y lo tengo un día sacar. Él siempre hacía salía con Cuesta Dios, deja la
ellos tenían tiempo. Es más, el señor se le dijo al doctor, decía que por la Panamá había Juan Gallapán y a Juan Gallapán decía que era Oye, era tan de oído, Gallapán, oye, Juancito, que se llamaba Juan Inés. Y el mejor clarinete que ha habido. Tócate la pieza tal, Sonaba más duro. el mayor. Pues de Juancito, no, pero chíflamela. Chíflamela, enseguida la colmaba y se Tiene que continuar, Mariano. Mariano es tenía un oído de moda excelente. Era artista, así, Bueno, eso, sí, eso es viejísimo. Que yo conozca, oye, que yo conozca, lo vi en una partitura por ahí, de Guillermo Alba. Carmen Sofía. Mira, una partitura. Yo tengo Pero no sé si identificado a 3 Carmen Sofía. Y hay 2 compositores. el ritmo Se le atribuía mucho a Pacho Galán, porque la mujer la se grabó llamaba Pacho Galán Carrizo, la grabó Pacho. Ah, Pacho grabó a Carrizo. no, sí, Pacho no era Pacho era un tipo Alba, Guillermo Alba, lo vi yo en una partitura. como el coro atlántico que lo grabó Pacho también. Pero ese coro atlántico es un cucuteño. le pusieron ahí el pueblo Rosales Carmen Sofía por esa canción. No, y él es esposa de Pacho Galán, se llamaba Carmen. Bueno, Fernando, El autor de Atlántico. para cerrar mi intervención, Víctor Vargas. Señor Eduardo, vamos a... para cerrar la Por intervención favor. mía acá, quiero manifestarles que parte de toda esta información que he estado hablando se encuentra publicada en este texto que salió hace como 3 años, 3 o 4 años. Este texto hace parte de una serie que se llama Tertulias Musicales del Caribe Colombiano. Aquí está recogida la tertulia que se hizo sobre la vida de José Miguel Cuesta. Sí, aquí están los testimonios del maestro José María Peñaranda transcritos. Y el texto, voy a ver si de pronto el confamiliar tiene algún ejemplar de este texto, porque realmente estos textos se sacaron, se distribuyeron en la mayoría de las bibliotecas del país y los centros de documentación musical. Es muy consultado en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, en la Pedagógica también, en Bogotá. Este texto también ya es conocido en países como Estados Unidos, porque está en las bibliotecas de prestigiosos programas de música de la Universidad de Harvard, Berkeley, y está en el Smithsonian, que es el instituto en español. Y yo leí en la biblioteca de Soledad hace unos años un libro, porque un amigo un día salió en el periódico, no sé dónde. Fíjate, Barizo, aquí salió de un inglés, Peter Webb, que Sí, Peter Webb. yo había leído eso hace tiempo, pero pues, Gerardo lo publicó mucho después. Ese tipo tiene mucho sobre el Pacho Galán. Una vez hablando con Armando, me dijo que en el año 80 tuve este tipo aquí en mi casa, porque él trabajaba, era inglés, pero él tenía la vaina que era mesero para poder recorrer el mundo, ¿entiendes? Para poder recorrer y tener trabajo donde iba. Entonces él estuvo aquí en el 80 y yo le vi dando, y hablaba de los rolones, de las trompetas primeras de por aquí, cuando hablaban de Virgilio Rolón, de Rolón, de El todo papá eso, de los músicos Rolón. viejos. Ese Papá tipo del Bacho Rafa. habla mucho de la discriminación De que hubo de Gilberto. nuestra música. Cuando digo nuestra, es la De costeña, Juan Rolón. en el interior de la República. El primero que fue allá fue Lucho Bermúdez, y lo dejaron solo. Porque la orquesta de Lucho Bermúdez era cachaca, la última esa de San Cifuel. Ahí Juan de él alguna buena en Medellín, pero de aquí él quedó solo porque no había ese apoyo. Pero allá no gustaban, los padres no gustaban que las hijas se enamoraran de costeños, y a las mujeres les gustaban los costeños. Que a ella le gustan. Bueno, entonces quiero que sepan que hay gran parte de la memoria musical del maestro que está en el centro de documentación. Es una labor que fue apoyada por Confamiliar y por supuesto hay que contar siempre con el aval de la Y habla de los corraleros.
Pero yo los invito a que a través de la Academia de Historia se pueda liderar un proyecto en el cual yo, por supuesto, puedo asesorarlo para la biografía y volver a editar la obra musical del maestro José Miguel Cuesta en un formato digital moderno y que sea distribuido y conocido en la mayoría de los colegios, bibliotecas de Soledad y también del país, depende ya del número de ejemplares que se sacan, pero inicialmente eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo y la memoria está allí, creo que podemos, y ahora pues que hay maestros como Alba, que puede ayudar a completar algunos datos sobre algunos nombres, algunas cosas, podemos adelantar esa labor entonces. Así que cuenten con mi apoyo y con mi asesoría para adelantar ese tipo de trabajo. Por ahí hay un cassette, esos cassettes que grababan, yo veía mucho, iban a la finca, mi hermano, siempre llevaban entonces hay un cassette en que tocan el liceo, los amigos, todo eso, y el violinista Rafael que eran los solistas de Rosales, él cuesta porque es que el acordeón es un instrumento sonoro, por eso se hizo tan popular. Porque antes el violín, el papá de alguien... Los instrumentos primos se llaman, el acordeón y cuando sale con el violín y cuesta con el acordeón. ¿Cuánto? Ahora va a salir. Todavía no hemos decidido quiénes van a salir, pero... Bueno, bien, mire. Y ahí está la mayoría de los coros esos. ¿Te acuerdas del coro de los sones de Gamero? Óyeme Gamero, óyeme Navarro. No sé si tú te acordarás con al Fermín Herrera. Ahí también integrante Entonces le damos. Sí, vamos. Damos un aplauso a Mariano Candela, al señor Eduardo de Alba, a Evaristo. Mire, invitamos a la familia